Ya entrando a la última ponencia de la jornada en la recta final, déjenme presentarles a Cristina Badenas, nuestra siguiente conferencista, que nos invita a mirar el TDAH desde un lugar diferente, más comprensivo y basado en la ciencia. Cristina Badenas es coach educativa especializada en TDAH con formación en neuropsicología, aprendizaje y acompañamiento a familias y adultos. Cuenta con una maestría en neuropsicología en el ámbito educativo por la Universidad de Alcalá y una sólida formación en neurociencias, disciplina positiva y psicología positiva. Además, se ha especializado en trastornos del aprendizaje y de la conducta a través del posgrado en TDAH de la Fundación Adana. Ha trabajado con instituciones educativas y asociaciones en distintos países y actualmente dirige el proyecto Tu Apoyo con el TDAH, dedicado al acompañamiento personalizado a familias y profesionales. Cristina combina la evidencia científica con un enfoque humano y práctico que busca transformar la forma en que entendemos la atención y la motivación. Su charla se titula Repensando el TDAH, un enfoque neuropsicológico. Bienvenida, Cristina. Estamos felices de contar con tu participación. Bienvenidos a esta conferencia titulada Repensando el TDAH. Quiero comenzar con una idea clara: el TDAH no es un tema sencillo, es un trastorno que ha sido explicado de múltiples maneras, que ha generado debates y que aún hoy sigue siendo objeto de preguntas. Y sin embargo, a pesar de su complejidad, durante mucho tiempo se le ha descrito con un nombre que parece reducirlo a algo muy simple: déficit de atención. Ahora bien, si escuchamos ese nombre de manera literal, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Tal vez un niño en clase mirando por la ventana en vez del pizarrón, o una persona adulta que empieza a leer un libro y de pronto se distrae y deja el capítulo a medias. Esa es la imagen que la mayoría de las personas tiene cuando escucha la palabra TDAH, la de que alguien no logra sostener la atención. Pero el problema con esa definición es que es incompleta. El TDAH no se reduce a la atención. Y cuando lo miramos solo desde ahí, nos perdemos gran parte de lo que realmente ocurre en la vida de quienes lo viven. Lo que quiero proponerles en esta charla es justamente eso: repensar el TDAH, ampliar la mirada, ir más allá de la atención para entender que estamos hablando de un fenómeno mucho más amplio, que involucra las funciones ejecutivas, la regulación emocional y la manera en que el cerebro organiza la vida cotidiana. Para entender por qué es importante repensar el TDAH, conviene dar un vistazo rápido a la historia. En la década de 1980, cuando se incluyó de manera más clara en los manuales diagnósticos, se utilizaba el término trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y allí ya se intuía que no todos los casos son iguales. Algunos se caracterizaban por la hiperactividad evidente, otros por la inatención, otros por una mezcla de ambos. Con el tiempo, los criterios diagnósticos han cambiado, se han afinado y el nombre se ha mantenido. Sin embargo, la investigación científica en neuropsicología, en neuroimagen, en genética, nos ha ido mostrando que reducir toda la atención es como querer explicar el clima diciendo que solamente hay lluvia o sol. Es una simplificación excesiva. El nombre, además, ha tenido consecuencias en la manera en la que la sociedad percibe el TDAH. Cuando decimos déficit de atención, el mensaje implícito es que la persona podría corregirlo si simplemente se concentrara más. Y ese es el estigma que miles de niños y adultos han cargado durante años. Si te esforzaras más, podrías lograrlo. Es cuestión de voluntad. Deja de distraerte. Frases como estas se escuchan en las casas, en las escuelas y en los trabajos. Y detrás de esas frases hay una falta de comprensión sobre lo que realmente ocurre en el cerebro con TDAH. Repensar el TDAH significa cambiar el foco. En vez de verlo como una simple déficit de atención, entenderlo como una disfunción del sistema ejecutivo. ¿Y qué significa esto? Significa reconocer que lo que está en juego no es solamente sostener la atención, sino coordinar un conjunto de habilidades cognitivas que llamamos funciones ejecutivas.
es decir, la capacidad de planificar, la capacidad de organizar, la regulación de las emociones, el control de los impulsos, la habilidad de cambiar de estrategia cuando algo no funciona. Cuando este sistema falla, la persona no solo se distrae, tiene dificultades para ordenar su vida cotidiana, para cumplir los plazos, para controlar sus reacciones, para iniciar o terminar lo que empezó. Pensemos en un ejemplo muy simple. Un niño con TDAH puede escuchar la instrucción de su maestro. Guarda tu cuaderno, saca tu libro de matemáticas y abre la página 35. Un niño sin TDAH procesa esta secuencia de 3 pasos sin problema. Un niño con TDAH quizás guarda el cuaderno, pero luego se distrae con algo en su mochila y ya olvida el segundo y el tercer paso. No es que no quisiera obedecer, es que su memoria de trabajo y su capacidad de organizar la secuencia se vieron comprometidas. Ahora imaginemos a un adulto. Recibe un correo en el trabajo con varias tareas. Comienza con una, pero de pronto le llega una notificación y se distrae. Cambia de actividad y termina el día con múltiples tareas empezadas, pero pocas terminadas. Lo que falla aquí no es la inteligencia ni la voluntad, es el sistema ejecutivo que regula la atención y la organización. Este cambio de mirada es vital porque impacta en la manera en la que acompañamos. Si creemos que el TDAH es solo falta de atención, nuestras estrategias serán superficiales. Pon más atención, apaga el celular, haz más un esfuerzo. Pero si entendemos que es una disfunción ejecutiva, entonces nuestras estrategias cambian. Ayudamos a fragmentar las tareas en pasos más pequeños. Usamos apoyos visuales para la organización. Enseñamos técnicas de regulación emocional. Diseñamos rutinas estructuradas. Es decir, pasamos de la exigencia al acompañamiento. Y es aquí donde está el corazón de esta charla. Mi propósito no es darle definiciones académicas, sino invitarles a repensar, a preguntarse, ¿cómo cambiaría mi mirada sobre el TDAH si dejo de enfocarme en la atención y pongo el foco en las funciones ejecutivas? A lo largo de esta conferencia vamos a ver que este cambio no solo es teórico, tiene implicaciones prácticas, clínicas, educativas y sociales. Porque repensar el TDAH significa también repensar la manera en que tratamos a los niños en la escuela, la manera en que los padres acompañan en casa y la manera en que los adultos interpretan su propia historia de vida. Quiero cerrar esta introducción con una idea clave. El TDAH no es un problema de inteligencia, no es un problema de carácter, no es un problema de voluntad. Es una condición del neurodesarrollo que impacta el sistema ejecutivo. Si partimos de aquí, podremos recorrer juntos el camino de comprender mejor este trastorno y sobre todo de construir formas más efectivas y humanas de acompañar a quienes lo viven. Con esta mirada, pasemos ahora a analizar en detalle la complejidad del TDAH y por qué el modelo tradicional se queda corto. En esta segunda parte de la conferencia quiero detenerme en un punto central: la complejidad del TDAH. Como dije en la introducción, el término déficit de atención es insuficiente y quiero explicar con calma por qué. Si yo digo déficit de atención, lo que transmito es que el problema es únicamente la persona no logra concentrarse. Pero el TDAH no es un simple botón de atención que no funciona. No es solo cuestión de mirar o no mirar, de escuchar o no escuchar. De hecho, muchos padres, madres y docentes me dicen, ¿cómo es posible que mi hijo pueda pasarse horas jugando videojuegos o leyendo lo que le interesa y al mismo tiempo no logra concentrarse 5 minutos en la tarea escolar? La respuesta está en que el problema no es la atención en sí, sino la regulación de la atención. Y el cerebro con TDAH tiene dificultades para activar y sostener la atención en tareas que no generan un estímulo inmediato de recompensa, pero puede hiperconcentrarse en aquello que despierta su interés, curiosidad o novedad. Por eso, hablar solo de déficit de atención es engañoso. La persona no tiene menos atención, tiene una atención regulada de manera distinta. Otro aspecto que el término no refleja es la enorme variabilidad individual.
No hay dos personas con TDAH que se parezcan exactamente. Unos tienen más dificultades con la hiperactividad, otros con la impulsividad y otros con la organización, otros con la memoria de trabajo, y esas combinaciones hacen que cada caso sea único. Si reducimos todo a déficit de atención, no entendemos la riqueza ni la diversidad de este trastorno. Durante mucho tiempo, el modelo tradicional describió al TDAH como un problema centrado en la falta de atención. Este modelo fue útil porque permitió identificar a los niños que tenían dificultades visibles en la escuela, distraídos, con problemas para completar las tareas, con errores por descuidos, pero pronto se vio que era un modelo limitado. ¿Por qué? Porque había niños que cumplían con esas características, pero no tenían problemas de planificación, de organización, de manejo de emociones, y todo eso quedaba fuera del modelo. El modelo tradicional, entonces, es como una fotografía recortada. Muestra una parte de la realidad, pero no el panorama completo. La disfunción ejecutiva es aquí donde entra el juego del concepto de disfunción ejecutiva. ¿Qué significa esto? Significa que el problema central no es la atención en sí misma, sino la manera en que el cerebro organiza, regula y dirige la conducta hacia metas. Las funciones ejecutivas, como el director de orquesta no toca ningún instrumento, pero en sí la música suena desordenada si no hay director de orquesta. Del mismo modo, las funciones ejecutivas no son una sola habilidad, sino la capacidad de coordinar muchas al mismo tiempo. Cuando este sistema falla, se afecta la planificación, la organización, el control de impulsos, la regulación de las emociones, la memoria de trabajo, y eso explica mucho mejor lo que vemos en la vida real de quienes tienen TDAH. Vamos con un ejemplo. Imaginemos a un niño de 9 años, su maestra le pide que haga un trabajo de investigación. El niño entiende la instrucción, incluso sabe qué tema quiere investigar, pero cuando se sienta a trabajar, se siente perdido. No sabe por dónde comenzar, se distrae con el lápiz, deja el cuaderno abierto sin avanzar. El modelo tradicional diría, este niño no presta atención. El modelo de disfunción ejecutiva dice, este niño no sabe cómo organizarse para empezar. Necesita que le enseñemos a descomponer la tarea en pasos más pequeños. La diferencia es enorme. Ejemplo en la adolescencia. Ahora pasemos a una adolescente de 15 años. Ella se promete que va a estudiar para el examen, se sienta, abre el libro, pero al cabo de unos minutos ya está revisando su celular. Sabe que tiene que volver al estudio, pero le cuesta retomar. Llega la noche, el examen es al día siguiente y apenas logró avanzar. El modelo tradicional diría, tiene déficit de atención. El modelo ejecutivo diría, tiene dificultad para regular el inicio de tarea, para sostener el esfuerzo y para manejar la tentación de las distracciones. El ejemplo en un adulto. Y ahora un adulto de 35 años en su trabajo tiene una reunión importante a las 9 de la mañana, se levanta con la intención de llegar a tiempo, pero se entretiene demasiado eligiendo la ropa. Luego recuerda que no imprimió el documento, después se pone a responder un correo y termina llegando 20 minutos tarde. Aquí no se trata solo de atención, se trata de la dificultad para organizar los tiempos, anticipar los pasos y regular las prioridades. ¿Qué dice la evidencia científica? Este cambio de mirada no es un invento teórico, está respaldado por la investigación. Estudios de neuroimagen han mostrado que en el TDAH existen diferencias en la actividad de la corteza prefrontal, que es justamente la región asociada al control ejecutivo. El Dr. Russell Barkley en los años 90 ya proponía que el déficit central era la inhibición conductual y que a partir de allí se afectaban todas las demás funciones ejecutivas. El Dr. Thomas Brown propuso un modelo de 6 funciones ejecutivas que son las siguientes: activación, concentración, esfuerzo, emoción y memoria, y finalmente la acción. Todos estos apuntan a lo mismo. El TDAH es un trastorno de la autorregulación más que de la atención. El impacto en la vida cotidiana es múltiple. Cuando el sistema ejecutivo no funciona bien, las repercusiones son profundas
En la escuela se traduce a trabajos incompletos, a tareas olvidadas, a problemas de organización. En el trabajo, en entregas tardías, reuniones a las que se llega tarde, proyectos que empiezan con entusiasmo pero se dejan inconclusos. En la vida personal, en discusiones por la impulsividad, en frustraciones por no cumplir metas, en sentimientos de baja autoestima, y lo más doloroso es que muchas veces las personas escuchan: si quisiera, podrías. Ese juicio hiere, porque no entiende que no se trata de querer ni de poder, es regular un cerebro que funciona distinto. La realidad de reevaluación por todo esto es fundamental. Reevaluar el TDAH como se entiende hoy día. Si seguimos usando solo el modelo tradicional, no vamos a comprender el sufrimiento real de quienes lo viven. Si seguimos viendo únicamente la atención, vamos a dar consejos inútiles como: concéntrate más, haz un esfuerzo. Si en cambio adoptamos el modelo de disfunción ejecutiva, entonces podremos diseñar apoyos, rutinas claras, recordatorios externos, fragmentación de tareas, entrenamiento de la regulación emocional. Por supuesto que el abordaje multidisciplinario es importantísimo. El TDAH no es un tema exclusivo de una sola disciplina, necesitamos miradas complementarias. La psiquiatría para el manejo farmacológico cuando corresponda, la psicología para trabajar la regulación emocional y la autoestima, la pedagogía para adaptar la enseñanza en la escuela, el coaching y la psicoeducación para enseñar estrategias prácticas en la vida cotidiana, y la familia como red de apoyo indispensable para sostener rutinas y hábitos. Cada una de estas disciplinas aporta una pieza del rompecabezas. Cuando las unimos, el acompañamiento es más efectivo. En síntesis, hablar de la complejidad del TDAH es reconocer que estamos frente a una condición multifacética que no puede reducirse solamente a la palabra atención. Es que necesitamos reconocer un modelo más amplio, más ajustado a la realidad, que nos permita intervenir con mayor precisión. Es también aceptar que la persona con TDAH no está rota, no es floja, no carece de voluntad. Su cerebro funciona distinto y por eso necesitamos apoyos distintos. Repensar el TDAH desde la disfunción ejecutiva nos abre un camino a una comprensión más humana y a una intervención más efectiva. Con esto en mente, vamos a pasar ahora a revisar el modelo tradicional en detalle para entender sus aportes y sus limitaciones. En esta tercera parte de la conferencia vamos a detenernos en lo que se conoce como el modelo tradicional del TDAH. Este modelo ha sido durante décadas y la más predominante de explicar y diagnosticar el trastorno, y es importante reconocerlo. Gracias a este modelo, muchas personas pudieron recibir un diagnóstico, muchas familias pudieron ponerle un nombre a lo que les pasaba y se pudo avanzar en la investigación y tratamiento. Pero también es fundamental señalar sus limitaciones, porque lo que el modelo tradicional nos da en visibilidad, nos lo quita en la profundidad. ¿Qué dice el modelo tradicional? En el esquema que ven en la lámina, el modelo tradicional se centra principalmente en la falta de atención. Describe a la persona con TDAH como alguien que se distrae fácilmente. Olvida instrucciones, comete errores por descuido, pierde objetos con frecuencia, parece no escuchar cuando se le habla. En otras palabras, el foco está en los síntomas observables de la inatención. Y por supuesto, estos síntomas son reales. Nadie niega que un niño con TDAH se distraiga en clase, que un adolescente pierda sus útiles o que un adulto olvide citas importantes. Eso ocurre. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿eso explica todo el TDAH? La visión reduccionista, el problema del modelo tradicional es que reduce el trastorno a lo que simplemente se ve. Es como si quisiéramos explicar una tormenta diciendo solamente hay agua cayendo. Si la lluvia es parte de la tormenta, pero no explica los vientos, no lo explica los relámpagos, la presión atmosférica. De la misma manera, el modelo tradicional ve la distracción y los olvidos, pero no explica por qué ocurren ni qué otros procesos están involucrados. El impacto del modelo en la práctica. ¿Qué consecuencias ha tenido este modelo
en las personas. En primer lugar, ha generado un gran estigma, porque si pensamos que el TDAH simplemente no es prestar atención, entonces la conclusión lógica es: la persona debería esforzarse más. ¿Cuántas veces has escuchado a los niños con TDAH frases como esta? Si quisiera, podría. O deja de distraerte y presta atención. No te esfuerzas lo suficiente. Estas frases repetidas una y otra vez no solo no ayudan, sino que dañan profundamente la autoestima del niño. En segundo lugar, este modelo ha limitado las intervenciones. Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con dar consejos generales como: ponte en un lugar silencioso, apaga el celular, concéntrate más. Pero quienes viven con TDAH saben que eso no basta, porque el problema no es simplemente la atención, sino la organización interna del cerebro para sostener el esfuerzo y la regulación. Vamos a poner como ejemplo algunos casos concretos. Imagínate un niño de primaria con TDAH recibe la instrucción: copia este párrafo en el cuaderno. El niño empieza, pero a mitad de la tarea se distrae mirando el dibujo de la hoja y se queda en blanco y no termina. El modelo tradicional diría: es un problema de atención, pero en realidad lo que ocurre es que su memoria de trabajo se agotó y el sistema ejecutivo no logró sostener la secuencia. Un adolescente recibe una lista de deberes: estudiar para un examen, ordenar su cuarto y enviar un correo. El adolescente empieza por enviar el correo, luego se distrae con un video, luego recuerda que tiene hambre y al final no estudia para el examen ni ordena el cuarto. El modelo tradicional diría: no prestó atención a lo importante. Pero lo que faltó o lo que falló fue la planificación y la priorización, que son funciones ejecutivas. Otro ejemplo: un adulto promete que va a pagar las cuentas a tiempo, pero olvida hacerlo, se distrae con otras tareas y termina acumulando deudas. No es que no supiera lo que debía hacer, ni que no quisiera. El modelo tradicional lo juzgaría como alguien irresponsable, pero lo que falló fue la capacidad de organizar los plazos, regular el inicio de la acción y sostener el esfuerzo. El modelo tradicional del TDAH, basado en manuales diagnósticos como el DSM-5, se centra en dos grandes ejes: la inatención y la hiperactividad impulsividad. ¿Qué queda fuera? El tercer eje o la tercera dimensión fundamental en la vida real de quienes viven con TDAH, la regulación emocional. Esa dificultad para manejar las emociones intensas, la frustración desproporcionada, la impulsividad emocional, las explosiones de ira o la dificultad para calmarse. Ninguna de esas dimensiones se explica con la idea de déficit de atención. La investigación científica, con los años, empezó a mostrar que este modelo estaba incompleto. Estudios de neuroimagen evidenciaron diferencias en la corteza prefrontal y en los circuitos frontoestriados de la región del cerebro asociadas con el control ejecutivo. El Dr. Russell Barkin en 1997 fue uno de los primeros en afirmar con claridad que el TDAH era en esencia un trastorno de las funciones ejecutivas. El Dr. Thomas Brown también elaboró un modelo en el que mostraba cómo la activación, la concentración, el esfuerzo, la emoción, la memoria y la acción estaban todas alteradas en el TDAH. Estos aportes comenzaron a cuestionar seriamente el modelo tradicional, mostrando que hablar solo de atención era quedarnos cortos. Y el legado del modelo tradicional, no obstante, no quiero ser injusta, el modelo tradicional tuvo un legado positivo, permitió darle un nombre a una condición que antes era vista simplemente como niños problemáticos o personas flojas. Permitió iniciar líneas de investigación, desarrollar tratamientos farmacológicos y abrir el debate educativo. Pero como todo modelo debe evolucionar, y así como la medicina ya no explica las enfermedades solo por el desequilibrio de humores, tampoco podemos explicar el TDAH únicamente por la atención. Por eso hoy hablamos de repensar el TDAH. Necesitamos avanzar hacia un modelo que incluya la disfunción ejecutiva, que entienda que la atención es solo una parte del rompecabezas y que pueda explicar mejor la vida cotidiana de quienes viven con esta condición. Si no lo hacemos, seguiremos condenando a muchas personas a escuchar y recibir frases injustas y apoyos incompletos. En conclusión, el modelo tradicional fue un primer paso. Nos permitió reconocer el problema, pero no nos da todas las respuestas. Es como si hubiéramos abierto una puerta
y asomamos la cabeza. Ahora necesitamos entrar en la habitación, explorar qué hay dentro de esa habitación y ver la verdadera complejidad del TDAH. En la siguiente parte de esta conferencia vamos a adentrarnos a este nuevo enfoque, en la disfunción ejecutiva, y veremos cómo este modelo no solo explica mejor los síntomas, sino que nos da más herramientas efectivas para intervenir. Ahora que hemos revisado el modelo tradicional y sus limitaciones, es momento de dar un paso adelante y adentrarnos en lo que muchos especialistas consideran el verdadero núcleo del TDAH, la disfunción ejecutiva. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son ese conjunto de habilidades mentales que nos permiten organizarnos, planificar, tomar decisiones, regular emociones y comportamientos y adaptarnos a lo inesperado. Me gusta usar la metáfora de la orquesta. Cada instrumento representa una habilidad, la memoria, la atención, la emoción, la motivación. Pero si no hay un director de orquesta que las coordine, lo que se escucha es un ruido caótico. Este director es el sistema ejecutivo. Cuando el sistema ejecutivo funciona bien, podemos ordenar la información, decidir qué hacer primero, controlar impulsos, cambiar de estrategia y, si algo falla, mantener la calma ante la frustración. Cuando falla, como en el TDAH, la vida cotidiana se convierte en una serie de obstáculos constantes. Vamos a desglosarlas una por una, con ejemplos claros de la vida real. La memoria de trabajo es la capacidad de sostener la información en la mente mientras hacemos otra cosa. Un ejemplo en la infancia. La maestra dice: copien el problema, resuélvanlo y entreguen. El niño con TDAH empieza a copiar, pero ya olvidó los otros dos pasos. Ejemplo en el adulto. Alguien entra a la cocina para preparar un café, pero se distrae con el celular y olvida qué iba a hacer. La planificación y la organización es la habilidad de trazar un plan, ordenar prioridades y seguir una secuencia lógica. Ejemplo. El adolescente tiene un examen en 3 días, pero no organiza el tiempo. Llega la noche anterior y entra en pánico. Un ejemplo en un adulto: un trabajador tiene un proyecto de 1 mes, pero sabe que tiene que hacerlo, pero no sabe por dónde empezar, se pierde en detalles y nunca completa lo principal. Otra función ejecutiva, la inhibición o control de impulsos, es la capacidad de detenerse antes de actuar. Un ejemplo en la infancia: un niño interrumpe constantemente en la clase, aunque sepa que debe esperar su turno. En el adulto, alguien que compra compulsivamente cosas que no necesita y después se arrepiente. En el caso de la regulación emocional, es una habilidad para manejar emociones intensas. Un ejemplo en un adolescente: una discusión mínima con los padres termina en gritos y portazos. En el adulto, una persona pierde la paciencia en el trabajo y responde de manera desproporcionada a un colega. En el caso de la flexibilidad cognitiva, digamos que es la capacidad de adaptarse cuando algo cambia. ¿Qué ocurre en la infancia? Un ejemplo: un niño no acepta que se cambió el plan de juego y hace un berrinche. En el adulto, un trabajador se frustra porque una reunión se reprogramó y no logra organizar su día. Quiero compartir algunos casos que muestran cómo la disfunción ejecutiva se refleja en la vida real. Juan, de 10 años, es brillante para explicar en voz alta temas de ciencias, pero nunca entrega las tareas a tiempo. Sus profesores creen que es flojo. La realidad es que Juan no logra organizarse ni planificar los pasos necesarios. No es falta de conocimiento, es falta de estructura ejecutiva. Caso de una adolescente: Ana, de 15 años, sueña con estudiar arte, pero cuando tiene que preparar su portafolio se siente paralizada. Empieza con entusiasmo, pero se dispersa. Deja trabajos a medias, pierde materiales, la familia se desespera pensando que no se toma en serio su futuro. Lo que ocurre es que Ana necesita estrategias de planificación y apoyo en la memoria de trabajo. Caso de un adulto: Luis, de 35 años, es creativo en su empresa. Siempre tiene ideas innovadoras, pero se pierde o va a perder los empleos por llegar tarde, olvidar reuniones, no terminar proyectos. El juicio externo es que es irresponsable, pero lo que ocurre es que sus funciones ejecutivas no le permiten sostener hábitos constantes. Estos 3 ejemplos muestran
que la disfunción ejecutiva no discrimina edad, acompaña a lo largo de la vida. La ciencia respalda esta visión. Russell Barkley sostiene que el déficit central del TDAH es la inhibición conductual y que de allí se derivan las demás dificultades ejecutivas. Según él, cuando falle la capacidad de inhibir, se compromete la memoria de trabajo, la autorregulación emocional y la capacidad de planificar a futuro. El Dr. Thomas Brown, por su parte, organizó las funciones ejecutivas en 6 categorías: activación, concentración, esfuerzo, emoción, memoria y acción. Cada una de estas áreas se ve comprometida en el TDAH y juntas explican las dificultades que observamos. Estudios de neuroimagen muestran diferencias en la activación de la corteza prefrontal, del cuerpo estriado y del cerebelo en personas con TDAH. Todas estas áreas están vinculadas al control ejecutivo, es decir, no se trata de una teoría sin base, es un modelo respaldado por la investigación sólida. Cuando reducimos el TDAH solo a la atención, dejamos fuera todo esto y entonces las intervenciones se vuelven ineficaces. Un docente que no entiende la disfunción ejecutiva dirá: concéntrate más, pon más ganas. Pero un docente que sí lo entiende dirá: vamos a fragmentar esta tarea en pasos más pequeños y yo te voy a dar recordatorios para que no pierdas el hilo. Un jefe que no entiende la disfunción ejecutiva pensará que su empleado es flojo. Un jefe que sí lo entiende ofrecerá herramientas de organización, agendas electrónicas y recordatorios. La diferencia es abismal. Estrategias derivadas de este modelo, el enfoque de la disfunción ejecutiva también cambia las soluciones. Para la memoria de trabajo se usan apoyos externos como listas, calendarios, alarmas, organizadores visuales. Para la planificación se enseña a dividir proyectos grandes en pasos más pequeños con metas intermedias. Para el control de impulsos se trabajan técnicas de autocontrol como contar hasta 10 o postergar decisiones. Para la regulación emocional se enseñan estrategias de mindfulness, respiración, reestructuración cognitiva. Para la flexibilidad se practica el ensayo de escenarios alternativos para que el cambio no resulte abrumador. Todo esto surge del reconocimiento de que el problema central es la disfunción ejecutiva, no la atención aislada. El modelo tiene una ventaja fundamental: explica la vida real de las personas con TDAH. Porque en la vida diaria la gente no fracasa solamente por distraerse, fracasa por no poder organizar, por reacciones con demasiada intensidad, por no terminar lo que se empieza, por llegar tarde, por olvidar compromisos. Y cuando entendemos eso, cambiamos la manera de mirar y de acompañar. Para cerrar esta parte, podemos decir que al hablar de disfunción ejecutiva, nos permite comprender al TDAH con más profundidad y con más justicia. El modelo tradicional veía solo la superficie. El modelo ejecutivo nos muestra las raíces y cuando comprendemos las raíces podemos intervenir mejor. En la próxima parte de esta conferencia vamos a hablar directamente de estos dos modelos, el tradicional y el ejecutivo. Y como veremos, en comparación nos ayuda a entender por qué necesitamos cambiar la manera en que concebimos el TDAH. En esta quinta parte de la conferencia vamos a detenernos en una comparación fundamental: el modelo tradicional del TDAH frente al modelo de la disfunción ejecutiva. Hasta aquí ya vimos las limitaciones del modelo tradicional y profundizamos en lo que significa la función ejecutiva. Ahora vamos a tocar y poner en contraste cada uno de estos conceptos. ¿Qué cambia cuando miro a la persona con TDAH desde el modelo tradicional versus el modelo de función ejecutiva? Comencemos. El modelo tradicional centrado en la atención. Este modelo se construye alrededor de un eje, la atención. Este modelo dice que el problema principal es la falta de atención sostenida, la distracción, el olvido y todo lo demás. La hiperactividad, la impulsividad se considera casi secundario, como si fueran características adicionales. Por eso, desde este modelo, las intervenciones se centraban en frases como: necesitas concentrarte más. Evita distracciones. Si realmente quisieras, podrías. El modelo tradicional convierte al TDAH en una cuestión de voluntad y es por eso tan dañino, porque cuando una persona escucha durante años que no se concentra porque no quiere, lo interioriza.
y dice que su problema es moral, no neurológico. El modelo de disfunción ejecutiva centrado en la autorregulación, que nos dice, cambia esta visión y habla entonces de que el TDAH no es un simple déficit de atención, sino un trastorno del sistema ejecutivo. Y esto lo cambia todo, porque en lugar de enfocarnos solo en mirar el pizarrón o completar una hoja, nos enfocamos en cómo la persona inicia una tarea, cómo regula sus emociones mientras hace lo que está haciendo, cómo organiza el tiempo y los pasos a seguir, cómo inhibe el impulso que lo saca de foco, cómo se adapta cuando hay un cambio que no está esperado. Este modelo entiende que la atención no desaparece, sino que está mal regulada, que la persona puede hiperconcentrarse en algo que le apasiona y al mismo tiempo ser incapaz de empezar algo que le resulta aburrido. Por ejemplo, un niño en la escuela, imaginemos que está en clase y no entrega sus tareas a tiempo. El modelo tradicional diría, este niño no presta atención, debería esforzarse más. El modelo ejecutivo, que diría, este niño tiene dificultad para organizar los pasos de la tarea y necesita apoyo en la planificación. La consecuencia práctica es enorme. En el primer caso, el niño recibe regaños, en el segundo recibe herramientas. Pongamos otro ejemplo, el adolescente. Pensemos ahora en un adolescente que pasa horas en redes sociales y no estudia para su examen. El modelo tradicional diría tiene déficit de atención, se distrae fácilmente. El modelo ejecutivo diría le cuesta iniciar una tarea que no le resulta gratificante, no regula bien la motivación y necesita estrategias para activar el estudio. Aquí también cambia el mensaje. En el modelo tradicional se juzga como irresponsable. En el modelo ejecutivo se le ofrecen apoyos concretos. Vamos con otro ejemplo. Un adulto en el trabajo. Este adulto olvida entregar un informe. El modelo tradicional diría, no puso atención, no escuchó bien las instrucciones. El modelo ejecutivo diría, le cuesta manejar plazos, dividir proyectos grandes en plazos pequeños y recordar la secuencia de las acciones necesarias. Es un caso digamos que recibe la atención, que refuerza el sentimiento de fracaso. Esta persona no le ofrecen recursos en el trabajo ni recordatorios externos. Nuevamente, lo que cambia es la intervención. Esta comparación nos muestra algo clave. El modelo que usamos determina el tipo de ayuda que damos. El modelo tradicional, la ayuda se limita a exigir concentración. En el modelo ejecutivo, la ayuda se centra en enseñar estrategias de organización, regulación emocional, manejo del tiempo y del control de impulsos. Por ejemplo, un maestro que adopta el modelo tradicional le dirá a su estudiante, concéntrate más, deja de distraerte. Un maestro que adopta el modelo ejecutivo dirá, vamos a usar un cronómetro para que estudies en bloques de 10 minutos con descansos cortos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El primero exige, el segundo acompaña. Lo que cambia en la mirada social no cambia solamente la intervención, cambia la mirada de la sociedad. Cuando usamos el modelo tradicional decimos el TDAH es falta de atención y con eso abrimos la puerta a prejuicios. Como son flojos, son vagos, no ponen ganas. Cuando usamos el modelo ejecutivo decimos el TDAH es una dificultad del sistema que organiza, regula y que acomoda la vida diaria. Y con eso abrimos la puerta a la comprensión, a la empatía y al diseño de apoyos. Y hay algo más profundo todavía. Cambia la relación de la persona consigo misma. Una persona que crece bajo el modelo tradicional escucha siempre, deberías concentrarte más, deberías esforzarte más. Si quisieras, lo lograrías. Esta narrativa mina la autoestima y genera vergüenza y sentimientos de fracaso. Una persona que crece bajo el modelo ejecutivo escucha, tu cerebro funciona diferente, necesitas apoyos concretos, vamos a buscar estrategias para que puedas lograrlo. Esa narrativa valida la experiencia, reduce la culpa y abre la posibilidad de sentirse capaz. Vamos con casos de la vida real. Caso 1. Sofía, de 12 años, tenía calificaciones bajas. Sus profesores decían que era floja. Con el cambio de enfoque a la disfunción ejecutiva, empezó a usar listas visuales para organizar sus tareas. Sus notas mejoraron, pero lo más importante, recuperó su confianza. Vamos con otro caso.
Caso número 2, Martín, de 28 años, perdía trabajos una y otra vez. Sus jefes pensaban que no era responsable. Con el enfoque ejecutivo empezó a usar recordatorios electrónicos, a dividir los proyectos en fases pequeñas y por primera vez logró sostener un trabajo, un empleo de manera estable. Caso número 3, Carla, de 17 años, explotaba en discusiones familiares. El modelo tradicional decía es impulsiva y malcriada. A diferencia del modelo ejecutivo, entendió que tenía dificultades de regulación emocional. Con apoyo psicológico aprendió técnicas de respiración y mindfulness y la convivencia familiar mejoró. Esta comparación también está respaldada por la evidencia. Estudios recientes muestran que los programas centrados en funciones ejecutivas, como el entrenamiento de memoria de trabajo, habilidades de organización y regulación, tienen efectos más duraderos que las intervenciones centradas solo en la atención. La investigación de Dr. Barkley y de Dr. Brown, así como las revisiones sistemáticas recientes, coinciden en que el déficit de atención no explica por sí solo el cuadro completo. En otras palabras, la ciencia también valida que hay que hacer un cambio de modelo, y es sumamente necesario. Ya para cerrar esta parte, es importante aclarar que comparar el modelo tradicional con el modelo de difusión ejecutiva es como comparar una foto borrosa con una imagen de alta definición. El primero nos da una idea parcial, incompleta y reduccionista, y el segundo nos da una visión clara, profunda y útil. Y si queremos acompañar a las personas con TDAH de manera efectiva, necesitamos usar la imagen de alta definición. Necesitamos entender que el corazón del problema no está en la atención, sino en la regulación de todo un sistema de funciones ejecutivas. En la siguiente sección vamos a profundizar en una aclaración importante. No se trata de cambiar el nombre al TDAH, sino de cambiar la manera en que lo entendemos y en la manera en que lo abordamos. En esta parte de la conferencia quiero hacer una aclaración fundamental. Cuando hablamos del TDAH como disfunción ejecutiva, muchas personas me preguntan, ¿entonces deberíamos cambiarle el nombre al TDAH? ¿Ya no deberíamos llamarlo trastorno por déficit de atención e hiperactividad? La respuesta es clara. No se trata de cambiar el nombre, se trata de cambiar la comprensión. Los nombres en psiquiatría han cambiado. Las etiquetas ayudan a organizar el conocimiento, a guiar diagnósticos y a orientar. Pero ningún nombre captura toda la complejidad de una condición. De hecho, la historia de la psiquiatría está llena de cambios de nomenclatura y de cambios que siempre reflejan los avances en la comprensión científica. Por ejemplo, el autismo en los años 40, el de Leo Kanner habló de autismo infantil temprano. Décadas más tarde se utilizó trastorno generalizado del desarrollo. Hoy hablamos de trastorno del espectro autista, porque entendimos que no era un cuadro único, sino un espectro diverso de manifestaciones. La esquizofrenia. A inicios del siglo XX, Emile Capra hablaba de demencia precoz, pero luego Eugène Belluer acuñó el término esquizofrenia porque comprendió que no era una demencia irreversible de los jóvenes, sino un trastorno distinto caracterizado por la separación o disociación entre pensamiento, emoción y conducta. En el caso de la depresión, en el siglo XIX se hablaba de melancolía. Más adelante se comenzó a usar el término depresión para abarcar un cuadro más amplio que incluía la tristeza persistente, la pérdida de interés, las alteraciones del sueño y de la energía. Todos estos cambios de nombre reflejaron avances en la comprensión. ¿Qué significa esto para el TDAH? Que lo importante no es tanto como lo llamemos, sino qué entendemos cuando usamos el nombre. Podríamos seguir usando las siglas TDAH, pero con la conciencia de que detrás no hay solo un problema de atención, sino una dificultad en el sistema ejecutivo del cerebro. Lo peligroso no es el nombre, lo peligroso es interpretarlo de manera reduccionista. El riesgo del reduccionismo quiere decir que cuando minimizamos el TDAH como sencillamente un déficit de atención, cometemos errores prácticos graves. Un profesor interpreta que su alumno no hace la tarea porque no quiere. Un padre piensa que su hijo no obedece porque es flojo. Un jefe cree que su empleado no rinde porque no se esfuerza. En cada caso, la persona con TDAH recibe un juicio moral injusto, cuando lo que realmente ocurre es que su sistema ejecutivo no logra regular la conducta y las emociones de manera efectiva. Y aquí está lo más importante.
Cuando cambia la comprensión, cambia también las acciones. Un maestro que entiende la disfunción ejecutiva no regaña a su alumno por no entregar la tarea, le da instrucciones cortas, usa recordatorios visuales y lo ayuda a organizarse. Un padre que entiende la disfunción ejecutiva no etiqueta a su hijo como un desordenado, le ofrece rutinas claras, revisa con él su mochila cada noche y celebra los pequeños logros de organización. Un jefe que entiende la disfunción ejecutiva no llama irresponsable a su empleado, le propone dividir los proyectos en fase, en usar recordatorios electrónicos, en hacer seguimientos periódicos. El diagnóstico puede seguir siendo TDAH, pero la vida de la persona cambia radicalmente cuando la comprensión se amplía. Ejemplo, en el área escolar. Pensemos en Lucía, de 9 años. Durante mucho tiempo sus maestros creyeron que simplemente no prestaba atención, la regañaban, la sentaban adelante, le repetían 1000 veces que debía concentrarse. Nada funcionó. Cuando empezaron a entender que la disfunción ejecutiva estaba presente, cambiaron la estrategia, le dieron instrucciones más cortas, le pusieron una lista de pasos en el pupitre, le anticiparon las actividades del día. De pronto, Lucía empezó a completar tareas, pero lo más importante fue que dejó de sentirse tonta o floja. El nombre de su diagnóstico siguió siendo TDAH, lo que cambió fue la comprensión. Ejemplo de un adulto, lo mismo ocurre con los adultos. Por ejemplo, Ricardo, de 34 años, había perdido varios empleos. Siempre lo veían como irresponsable, llegaba tarde, olvidaba reuniones, no cumplía plazos. Con un equipo que entendía la disfunción ejecutiva, recibió apoyos, recordatorios en el celular, reuniones breves de control, división de proyectos en pequeños pasos. Por primera vez pudo sostener un trabajo estable. El diagnóstico seguía siendo TDAH, lo que cambió fue la forma de entenderlo y de acompañarlo. Por eso la psicoeducación es tan importante. No basta con dar un diagnóstico, hay que explicar qué significa, hay que enseñar que el problema no es de carácter, sino de regulación ejecutiva. Cuando las familias y los propios pacientes entienden esto, dejan de culparse, dejan de sentirse fracasados y empiezan a buscar estrategias que realmente funcionen. Cambiar el nombre no basta. Algunos proponen que cambiar el nombre directamente, el nombre oficial del TDAH, pero la historia de la psiquiatría nos enseña algo. Cambiar el nombre sin cambiar la comprensión no sirve para nada. Podemos llamarlo de otra manera, pero si seguimos interpretándolo como flojera o falta de atención, el estigma seguirá allí. El verdadero desafío es conceptual, no nominal. Entender al TDAH como disfunción ejecutiva también transforma la manera de diagnosticar. Ya no nos limitamos a preguntar si el niño se distrae o si el adulto olvida citas. Ahora preguntamos cómo organiza las tareas, cómo maneja los tiempos, cómo regula sus emociones. ¿Qué ocurre cuando enfrenta un cambio inesperado? Esto nos permite entender un diagnóstico más completo. Por lo tanto, un plan de intervención más preciso. En la práctica también se nota la diferencia. En la escuela pasamos de exigir concentración a ofrecer estructuras claras, apoyos visuales y adaptaciones. En la clínica pasamos de confiar solo en la medicación a incluir la terapia cognitivo-conductual, entrenamiento de habilidades ejecutivas y apoyo familiar. En la familia pasamos de los regaños a las rutinas, de la frustración a la colaboración. En resumen, no se trata de cambiar el nombre del TDAH. El nombre seguirá siendo útil como categoría diagnóstica. Lo que debemos cambiar es la manera en que lo entendemos, porque cuando dejamos de verlo como un problema de atención y empezamos a verlo como una disfunción ejecutiva, entonces dejamos de culpar y empezamos a acompañar. Y ese es el cambio de comprensión que buscamos o que busco yo con esta charla y que puede marcar la diferencia entre una vida de frustración y una vida con oportunidades reales. Con esta claridad podemos pasar ya a la última parte de la conferencia, donde reflexionaremos sobre qué significa actuar ahora para transformar esta nueva mirada con acciones concretas. Ya en esta última parte de la conferencia, después de haber revisado el modelo tradicional, de haber profundizado en la disfunción ejecutiva y de haber comparado ambos enfoques, toca responder a la pregunta más importante: ¿y ahora qué?
porque no basta con comprender el TDAH. El conocimiento tiene sentido si los transformamos en acción. Actuar ahora, una necesidad urgente. El TDAH no es un tema menor ni marginal. Es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, niños, adolescentes y adultos. Es un trastorno que atraviesa la vida escolar, la vida laboral, las relaciones familiares y la salud emocional. Cada día que pasa sin una intervención adecuada, hay un niño que escucha que es flojo, un adolescente que se siente fracasado, un adulto que pierde un empleo y una familia que no sabe cómo ayudar. Por eso la urgencia es clara. Necesitamos actuar ahora. ¿Qué significa actuar? Actuar significa llevar este nuevo enfoque del TDAH centrado en la difusión ejecutiva a la práctica cotidiana. Significa que lo que hoy hemos discutido no se quede en una conferencia, sino que se traduzca en cambios concretos en la escuela, en la clínica, en la familia y en la sociedad. En la educación y en las escuelas, por favor, empecemos a que el TDAH no puede seguir entendiéndose como solo el niño que no presta atención. Los docentes necesitan formación específica para reconocer la disfunción ejecutiva y para diseñar apoyos efectivos. Esto significa instrucciones cortas y claras, apoyos visuales, fragmentación de tareas en pasos más pequeños, espacios para pausas activas. Cuando un docente cambia la mirada, cambia la experiencia de un estudiante. Un niño que antes era visto como flojo, ahora es visto como alguien que necesita apoyos y ese cambio de mirada puede salvar la trayectoria escolar de una persona. En el caso de las familias, actuar también significa transformar la manera en que las familias acompañan. Muchos padres me dicen, estoy cansado de repetir lo mismo 1000 veces. ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no aprende? Cuando entiende que no se trata de desobediencia, sino de una dificultad real en la autorregulación, cambia todo. En lugar de regaños se ofrecen estructuras. En lugar de juicios se ofrecen estrategias. En lugar de pensar, mi hijo no quiere, piensa, mi hijo no puede todavía y voy a enseñarle a cómo. La disciplina positiva se convierte en una herramienta fundamental. Límites claros, pero con respeto, con validación emocional y con comprensión del funcionamiento del cerebro con TDAH. Profesionales de la salud. En el ámbito de la salud, ¿qué significa actuar? Significa adoptar un enfoque multimodal. La medicación puede ser muy útil, pero no basta. Necesitamos también psicoterapia, psicoeducación, entrenamiento en habilidades ejecutivas y apoyo familiar. Los psiquiatras pueden ajustar los tratamientos farmacológicos que ayuden a regular la dopamina y mejorar la atención y el control de impulsos. Los psicólogos pueden trabajar en la autorregulación emocional, la autoestima y la reestructuración cognitiva. Los coaches y los especialistas en TDAH pueden enseñar estrategias, prácticas para la organización diaria, la gestión del tiempo y la construcción de rutinas. Cada disciplina aporta un pedazo del rompecabezas. Juntas logran un acompañamiento integral. En el área de la sociedad, actuar ahora, significa o implica sensibilizar a la sociedad. El TDAH no puede seguir viéndose como una moda, una excusa o un invento. La ciencia es clara, es un trastorno del neurodesarrollo con base genética y neurológica. Necesitamos campañas de sensibilización, políticas públicas que garanticen diagnóstico temprano, acceso a tratamientos y formación docente. Cuando la sociedad se entera, entiende que el TDAH es real y que requiere de apoyos, entonces dejamos de culpar y empezamos a acompañar. Casos que muestran la diferencia. Quiero compartir algunos ejemplos de cómo actuar ahora cambia vidas. El caso de Diego, de 9 años, estaba a punto de repetir el año escolar. Sus maestros pensaban que no servía para estudiar. Con un programa de apoyo basado en funciones ejecutivas, aprendió a organizar su mochila con listas visuales y a usar un reloj de arena para trabajar en bloques de 10 minutos. No solo aprobó, sino que recuperó la confianza en sí mismo. Otro caso, Valentina, adolescente de 16 años, vivía en conflicto con sus padres por sus explosiones emocionales. Con un enfoque de regulación emocional, aprendió técnicas de respiración e identificar señales tempranas de frustración. Hoy la relación familiar es más tranquila y ella se siente más dueña de sus reacciones.
Finalmente, el caso de un adulto, Javier, de 40 años, había perdido 3 trabajos en 5 años, sentía que era un fracaso. Con el acompañamiento de la organización aprendió a usar aplicaciones para dividir proyectos en fases, a establecer recordatorios y a revisar cada día listas de prioridades. Hoy lleva 2 años en el mismo empleo y ha recuperado su autoestima. Estos casos muestran lo que significa pasar de la teoría a la acción. Lo que podemos hacer hoy. Actuar ahora no es algo abstracto. Hay pasos concretos que todos podemos dar. Profesionales, actualizarse en la visión ejecutiva del TDAH para que las intervenciones no se queden en consejos vacíos. Escuelas, incluir formación de TDAH en los programas de desarrollo docente. Esto es urgente. Familias, aprender sobre las funciones ejecutivas y aplicar estrategias de acompañamiento. Políticos y responsables de políticas públicas, garantizar acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos integrales y apoyos educativos. La sociedad en general, dejar de juzgar y empezar a comprender. El poder de cambio de mirada, cuando cambiamos la mirada, el mundo de la persona con TDAH cambia. Un niño que era visto como flojo, ahora es visto como alguien que necesita apoyos. Un adolescente que se sentía fracasado, ahora descubre que su cerebro funciona distinto, pero que puede tener éxito con estrategias adecuadas. Un adulto que cargaba con la culpa, ahora entiende que no es irresponsable, sino que tiene un trastorno que requiere acompañamiento. Ese cambio de mirada es un acto de justicia, de humanidad y de esperanza. Quiero cerrar esta conferencia con 3 frases que lo resume todo. El TDAH no es moda, es ciencia. El TDAH no es excusa, es explicación. El TDAH no es pereza, es neurodesarrollo. Repensar el TDAH es dejar atrás los juicios simplistas y abrazar una comprensión más amplia, más compasiva y más efectiva. Actuar ahora significa transformar esa comprensión en cambios concretos, en la escuela, en la clínica, en la familia y en la sociedad. El desafío está en nuestras manos. El momento es hoy. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Cristina. Qué valiosa información, cuánto hemos aprendido de tu mano. Para cerrar esta primera jornada, quiero recordarles que quienes deseen pueden dar un paso más y certificar su participación en el Congreso. Con un pequeño aporte económico, no solo recibirán sus certificados, sino también una carpeta de recursos con más de 70 archivos vinculados a los temas abordados durante las distintas disertaciones. Y lo más importante, estarán colaborando con nuestra labor social y haciendo posible una 6ª edición de este espacio abierto y gratuito para toda la comunidad. Les dejamos un fuerte abrazo y los esperamos mañana.